Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en otro capítulo más de Bocas del Tiempo. Gracias por estar allí, como cada martes, de 21 a 22 por Noticias Paraguay. En esta siguiente hora, como acostumbramos, vamos a hacer junto al doctor Alfredo Boxia, quien me hace el enorme honor de acompañarme cada martes, un análisis político. Son inminentes las elecciones municipales y también al interior de los partidos políticos, entre ellos el Partido Liberal, que hoy va a estar bajo el análisis del doctor Alfredo Boxia, porque se trata del principal partido de oposición y mucho va a estar en juego en los próximos años de lo que resulte el próximo domingo allí en las urnas en el Partido Liberal. Y en la segunda parte vamos a conversar con un hombre que desde el inicio de la pandemia, no de los últimos meses, no, desde que se inició esto, está en la trinchera, en el frente de batalla. Vio morir a varias generaciones de las mismas familias. ¿Cómo puede hacer un ser humano para sobrevivir a eso, para tener el equilibrio de seguir peleando día a día allí donde los compatriotas nos necesitan? El doctor José Fusilo. Él está en Irán, él es el presidente de la Sociedad de Neumología del Paraguay y hoy nos hace el honor de visitarnos también. Vamos a conversar con él en una charla que creemos no solamente es necesaria, sino también va a ser muy educativa en muchos aspectos, porque todavía tenemos mucho que aprender de esta pandemia que se cobra vidas de compatriotas y se sigue cobrando. Buenas noches, doctor Alfredo Boxia, gracias por estar. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto estar contigo, con Renan. ¿Qué tal, Renan? ¿Cómo estás? Renan, buenas noches. Buenas noches, Andrés, doctor, ¿cómo están? ¿Qué tenemos hoy, Renan, para el público? El sábado tuvimos nuestro feriado de la paz del Chaco, ¿Cierto? la guerra del Chaco. ¿Cierto? Entonces, hoy traemos algunas músicas que fueron compuestas en esa época de la guerra, Shela Reina, 13 Tuyutí. Ah, muy bien, muy bien. Clásicos de la música paraguaya. Qué lindo, un homenaje a los excombatientes y a la garra paraguaya, a ese valor guaraní que nos distingue a través de toda nuestra historia. Así. Doctor Alfredo Boxia, decíamos al inicio del programa, se vienen las internas, se vienen las municipales, pero también se vienen las internas de los partidos políticos y entre ellos el del Partido Liberal, que va a marcar un poco la tendencia de lo que va a ser la oposición en los próximos 5 años, cuanto menos. Claro, te propuse hablar de esto justamente porque las elecciones municipales de intendentes y concejales son 250 y pico microcosmos completamente diferenciados entre sí, con sus propias realidades, una multitud tan grande de candidatos y de circunstancias diferentes que hacen difícil englobarlos en un análisis general. En cambio, el domingo que viene se realizan unas elecciones internas dentro del PLRA, porque en la ANR no hay ese tipo de elecciones en este periodo, que van a definir qué perfil, qué diseño, qué silueta va a tener la oposición de cara a las elecciones del 2023. Por eso te propuse, analicemos eso, que está más cercano y que tiene más trascendencia para la política general del Paraguay. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, al menos yo personalmente pensé que dentro del Partido Liberal Radical Auténtico había una sola figura, un solo líder, tanto para el directorio del partido como para las próximas presidenciales, pero de a poco van apareciendo nombres y hombres que se van anotando como candidatos para ir ocupando los diversos espacios dentro del Partido Liberal. ¿Cómo ves esa puja que se viene, doctor, en materia de renovación del liderazgo del Partido Liberal? Yo creo que va a ocurrir o no en estas elecciones, ¿verdad? Hace unos 15 años que la lucha interna del PLRA está dominada por la pugna de liderazgos entre Efraín Alegre y Blas Llano. Sí. Estuvieron juntos con el gobierno de Lugo. Esto comenzó allá por el 2007, 2008. Por eso decía, hace bastante tiempo atrás. En las últimas elecciones del 2016 ganó Efraín Alegre, pero ya entonces hubo casi un quiebre dentro del Partido Liberal con dos posturas absolutamente contrapuestas entre sí.
efrainismo y llanismo, que llegó a su punto culminante en 2017, con aquel enfrentamiento que partió al Partido Liberal en dos entre quienes apoyaban la enmienda y quienes no, y que terminó para peor con la muerte de uno de sus correligionarios jóvenes, Rodrigo Quintana, en el propio local del PLRA. Es decir, demasiado simbolismo para ese quiebre, ¿verdad? Un quiebre que además divide aguas porque consume todo el tiempo del Partido Liberal. Un cartismo que está metido allí y que da argumentos a Alegre para decir claramente que es sobre todo anticartista y acusarlo a Llano de ser un aliado tácito o no tan tácito del cartismo dentro del Partido Liberal. Veremos qué resulta de estas elecciones, porque el que gane tendrá mucho que hablar, mucho que decir y mucho que decidir de cara a la presumible alianza que tendrá que hacer la oposición para enfrentar al Partido Colorado. Pero no son los únicos candidatos que se presentan, Andrés. En realidad podemos hacer un rapidísimo vistazo. Que sería muy útil para el elector liberal sobre todo. Creo que para el elector, la opinión pública en general, exacto. Porque de aquí van a surgir algunas novedades para el 2023. La lista de Efraín Alegre, que piensa hacer el recutú dentro del PLRA, se llama Frente de Integración Liberal y tiene... Lista 9. Sí, el número 9, su vicepresidente es Hugo Alberto Fleitas, que es el gobernador de Cordillera, y la vicepresidente segundo es Alba Talavera, que fue presidente del Colegio de Contadores del Paraguay, sin mucha trayectoria interna dentro del PLRA. Esta lista tiene claramente un posicionamiento muy fuerte contra Cartes y contra el llanismo, y por eso mismo recibe los ataques tanto de la prensa cartista, quizá de sus aliados fácticos. Acordate que él estuvo preso incluso por una factura clonada en la campaña electoral, lo cual era un abuso a ojos de mucha gente, y que acusa a Llano de ser un instrumento del cartismo. Pero a la vez, a lo largo de su último mandato, Efraín fue perdiendo aliados, se fue desgranando el efrainismo con gente que se fue sumando a otro proyecto y lo dejó prácticamente sin bancadas en alguna de las cámaras, en senadores sobre todo. El rival más importante que va a tener el efrainismo es Blas Llano, pero Blas Llano no es candidato, el candidato es Busarquis, porque Blas Llano hábilmente armó una coalición en la que varios de los ex aliados del efrainismo que fueron abandonándolo lograron conciliar intereses y presentan a Busarquis como, no sé si podemos poner la otra placa, a Busarquis como Enrique Salim Busarquis, como presidente Frente de Nuevas Ideas se llama. De un frente nuevo, pero que fundamentalmente tiene el apoyo del llanismo y algunas figuras desgranadas, como te dije, desgajadas del efrainismo clásico. Entre ellas su propio vicepresidente segundo, Víctor Ríos, el apoyo de Paco Ledesma, por ejemplo, figuras conocidas del Senado. Su vicepresidente primero es Carolina Aranda, intendente de Mariano Roque Alonso. Te dije que no eran los dos únicos, son los dos principales, porque hay otra lista que es la lista de Dionisio Amarilla, el senador Dionisio Amarilla, aunque no, así como la de Busarquis, no está encabezada por la figura principal, está encabezada en este caso por Carlos Enrique Silva, que es diputado por Ñembucú, el hijo del exgobernador de Ñembucú, y que tiene como vicepresidente primero a Carlos María López, que es diputado por Cordillera, y a la diputada por Alto Paraná, de presidente Franco, Roya Torres, ¿verdad?
Acá lo que es, esta lista lo que pretende es reposicionar a Dionisio Amarilla. ¿Te acuerdas que Dionisio Amarilla sí, se fue mal? Se fue mal. Pero muy con mal. un caudal de voto importante dentro del Partido Liberal. Por lo visto. Perdió la investidura en el 2019 por tráfico de influencia, pero por lo visto está bastante bien respaldado económica y políticamente. Puede ser su vuelta al directorio y veremos qué futuro tiene en los próximos años. Y hay un cuarto candidato infaltable, Andrés, infaltable, una figura puesta en las postales de las elecciones liberales, sean para lo que sean, ¿verdad? Siglo XXI se llama. Nuestro querido amigo Herminio Ruiz Díaz, urólogo, sí, que se presenta siempre. Nunca saca más allá del 1% de los votos. Pero es testimonial. Pero no serían elecciones liberales si él no se presentara, ¿verdad? Sí. Entonces te digo, estas elecciones son fundamentales para ver cómo se diseña el espectro opositor. ¿Por qué? Porque si gana Efraín Alegre, va a consolidarse como líder, va a querer ser el candidato, va a ser el candidato probablemente del PLRA en el 2023 y va a pretender ser también de una eventual alianza, es decir, sería su tercer intento a las presidenciales. ¿Quién le puede discutir eso si vuelve a ganar las internas del PLRA? Pero si gana Busarquis, en realidad la victoria va a ser del llanismo. Efraín Alegre no va a tener... del cartismo? Ya veremos, pero lo que sí es claro, Andrés, es que sería el fin del periodo de preeminencia. Casi indiscutible de Efraín Alegre, sí. Ahí se abre un panorama nuevo. Efraín no sería candidato. Bueno, no descartemos tampoco esa posibilidad, doctor, ¿o sí? Yo creo que sí. Sería el fin de un largo periodo, de dos presentaciones. Sería mucho más difícil después. Creo que se abre un escenario que posibilitaría la presencia de algunos outsiders, porque Blas Llano tampoco probablemente sea candidato, Busarquis no tenga la carrocería para hacerlo, y probablemente se cree el escenario para la candidatura como la de Norman Harrison, por ejemplo. Claro, dentro del Partido Liberal hay sectores que no son oficialistas pero que no estaban muy activos. ¿Te parece que esta coyuntura que estás explicando, doctor, va a hacer que toda esa gente pelee en esta ocasión como opositor, directamente se una al bando opositor? Andrés, es tan difícil, porque el Partido Liberal es un auténtico puzzle, una colección de facciones, un mosaico tan complicado, regional, territorialmente, ni te hablo, ideológicamente no importa, pero sí de intereses pequeños. Fíjate, para la lista del directorio hay 6 listas, hay más que para los candidatos a presidente. También disputan y votan para la JLRA. Bien. Uno mira esas listas y ve una cantidad enorme de imputados e investigados de la justicia, sí, tal como ocurre en el Partido Colorado. O sea que es tan difícil pronosticar cuando los intereses son a veces de tan bajo nivel. Pero se abriría sí la posibilidad de una nueva discusión, veremos con quién. Y si, por eso te decía, y con esto terminamos, hay que mirar con atención lo que pasa en las carpas liberales, no tanto en las municipales, sino en el directorio, porque allí se diseña la estrategia opositora del futuro. Y vamos a estar muy atentos entonces el próximo domingo. Más de uno se va a acordar de vos, doctor, cuando se empiecen a leer los resultados y se empiece a ver cuál va a ser ese futuro que el principal partido de oposición en Paraguay nos muestra para el 2023. Nos vamos con Renan y a la vuelta hablamos con el doctor José Fusilo. Prepárense, fuertes experiencias, fuertes vivencias que le toca tener a este héroe / médico que tenemos y que sobre todo yo al menos siempre rescato eso, un excelente comunicador, que es lo que hace falta en este momento en este país. Por eso creímos conveniente invitarlo y tuvimos el honor de que haya aceptado. En minutos más con nosotros el doctor José Fusilo. Antes, Renan Raxiegel y su violín.
Brillante este homenaje de todo el programa, en especial de Renan Rexiegel, a La Paz del Chaco, a aquellos veteranos que dieron su vida por nuestra patria y que pasó un sábado con muchas preocupaciones por parte de los compatriotas. Casi nos olvidamos de esa fecha que en otras épocas era una fecha muy importante en la recordación. Sin embargo, esta vez son otros los héroes, son civiles, no militares, son sobre todo los médicos. Y en Bocas del Tiempo siempre rendimos homenaje, siempre les rendimos tributo, reconocemos la labor tan importante de nuestros médicos, de los paraguayos que están allí en el frente de batalla. Y personalmente me quise tomar este atrevimiento de invitarlo al doctor José Fusilo, que él, ustedes saben, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, pero él está en el INERAM. Ya lo tuvimos en varios programas anteriores, siempre está con la predisposición de venir, de compartir su experiencia y de crear conciencia, porque hace más de un año que estamos con esto, estamos en el peor momento y todavía hace falta crear conciencia. Por eso, doctor José Fusilo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tomarse ese tiempo. Sé que es un tiempo que usted daría cualquier cosa por estar en su casa, en su familia. Bueno, su responsabilidad de venir y comunicarle a la gente quizás pueda más que ese deseo de estar en familia, por eso quizás haya aceptado nuestra invitación. Nosotros muy honrados de tenerlo. Bienvenido. Buenas noches, Andrés, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, doctor Bocia, un placer muy grande también compartir con ustedes. Gracias por venir, doctor. Bueno, le quiero contar a la gente que hace 2 semanas lo llamaba al doctor Fusilo a preguntar por una persona. Esa persona falleció. Después de un tiempito me volvió la oportunidad de preguntarle por otra persona que era la hija de esa persona que había fallecido una semana antes. También había fallecido por COVID y días después falleció el hijo de esa persona. Es decir, 3 generaciones de una misma familia fallecidos allí en el INERAM, víctimas de esta pandemia. ¿Cómo hace un ser humano para vivir tan de cerca la muerte, el dolor, el sufrimiento de tanta gente durante tanto tiempo prolongado, más de un año, y seguir ahí? ¿De dónde se sacan esas fuerzas, doctor? Bueno, realmente es la pregunta que nos hacemos todos los días, ¿verdad? Varias veces me preguntaron eso y incluso lo dialogamos varias veces en grupos médicos. Estas son cosas para las cuales las universidades no te preparan. Seguro. Ninguna facultad tiene en su currículum el tema psicológico del manejo de las malas noticias o del manejo de la mala evolución del paciente. Esta es una patología que es altamente frustrante en el sentido de que uno intenta hacer de todo y a veces teniendo incluso los medios no logra llegar al desenlace que uno quiere. Durante mucho tiempo, y el doctor también sabe porque es también colega, hay patologías que tienen un inexorable final, que es el desenlace fatal, está ahí a la vuelta de la esquina, pero en esta patología en particular, la imposibilidad de detectar qué paciente es el que realmente va a ir mal y qué paciente es el que va a ir bien es lo que nos está costando mucho y nos deja altamente con mucho dolor al término de cada día. O sea, manejar eso está costando mucho. Creo que el martes pasado tuvimos un webinar con los estudiantes de psicología en el cual yo había presentado unos casos clínicos del hospital, de esto que vos estás comentando, de la enorme dificultad de manejar esto para lo cual creo que nadie está preparado. Nosotros dentro de la formación médica siempre tuvimos la presencia de los familiares en las habitaciones, en los cuales dialogábamos con los familiares sobre el pronóstico del paciente. Hoy por hoy lo único que tiene el paciente es a nosotros y llegamos a crear un lazo muy importante con la mayoría de los pacientes y finalmente tener que llegar al desenlace no esperado es lo que se está volviendo cada vez más complicado, ¿verdad? Entonces esto nos está volviendo un poco, ¿cómo podríamos decir?, un poco más anormales en el sentido estricto de la palabra, porque nunca pensamos tener que vivir esto. Y mira que me ha tocado trabajar en varios hospitales, sanatorios, y hoy por hoy tener un hospital absolutamente repleto de todos los pacientes con la misma enfermedad y con un porcentaje de fallecidos que se mantiene estable hace meses por día,
Entonces es lo que digamos duele, ¿verdad? José, la terapia intensiva siempre fue un ámbito hospitalario más especial, más frío, más distante para los familiares del paciente, sobre todo, y para el paciente que está lúcido también. Es decir, las visitas no son tan fáciles ni tan frecuentes como cuando el paciente está en sala. Por eso algunos pacientes celebran la salida de terapia intensiva como una vuelta a tener los contactos afectivos que son tan importantes. Allí hay informes 1 o 2 veces por día y bueno, sabemos que es una situación propia de todas las terapias. Pero lo que vimos en INERAM, desde la televisión y de los reportes periodísticos, es esa situación multiplicada por 1000. Con ya no una persona angustiada queriendo saber sobre cómo está su mamá o su hermano o su hijo, sino centenares de personas acampadas, y yo supongo también decenas de médicos angustiados por no poder darle como quisieran la información que todos requieren, por la cantidad, por la falta de tiempo. Sin embargo, me dicen colegas médicos que INERAM, de alguna manera, así como fue escuela y protocolo para el tratamiento de la propia enfermedad, también fue ordenando, mejor que otros hospitales, ese pequeño caos social que se genera en los patios. Sí, nosotros desde marzo del año pasado, hemos tenido múltiples reuniones tratando de organizarnos para lo que venía. Evidentemente no imaginábamos que iba a ser así. Fuimos mejorando el tema de la comunicación y haciendo mucho hincapié fundamentalmente en lo que me toca a mí con los médicos de guardia y los residentes, la empatía, fundamentalmente la empatía, por sobre todo tratar de comprender que el paciente el familiar que está esperando afuera tiene mucho miedo, tiene muchas dudas, y el paciente que está en la sala no tiene el sostén familiar que anteriormente tenía de que esté una persona acompañándolo, ¿verdad? Entonces, nosotros también hemos tomado las decisiones de limitar un poquitito lo que son los teléfonos celulares y algunas restricciones en cuanto al acceso a la tecnología de los pacientes internados, porque habíamos visto que eso generaba mucho mayor ansiedad, y nosotros lo hicimos desde el inicio de la pandemia. Desde abril del año pasado nosotros no hemos permitido, solamente le dejamos por un tiempo por día al familiar que tenga su aparato celular. Entonces con eso logramos también, creo yo, manejar mucho mejor eso. Hemos hecho unos pedidos a los colegas y amigos que donen libros en algún momento, y le entregábamos libros a los pacientes para que lean, y nos ha servido de mucho porque la gente fue interesándose mucho de vuelta en ocuparse de otra cosa que no sea estar atento a las redes sociales, porque imagínate vos que estás internado peleando para poder respirar bien y estar leyendo el Twitter que dice hoy tuvimos 140 fallecidos, hay 632 camas en terapia. Lees el Twitter que salió el doctor Fusilo a decir que no hay ni una sola cama en terapia y vos estás ahí apenas respirando. O la noticia del fallecimiento de algún conocido, claro, por el mismo y tema. Lo que mencionó Andrés recién, ahora tenemos familias enteras. Entonces tenemos el papá o la mamá que está más preocupado por cómo está su hijo. Sí. Y cada recorrida es, por favor, doctor, decime cómo está mi hijo que está en el pabellón de al lado. Y tenemos muchas veces que mentir, porque le decimos, está bien, estamos evolucionando bien, no te preocupes. El manejo de las malas noticias, tenemos que a veces, el familiar falleció hace 3 o 4 días, nosotros tenemos que, cuando le damos de alta, le comentamos recién, con anuencia, lógicamente, del resto de los familiares, ¿verdad? Porque es muy complejo, como te decía, ese tema. Imagínate que vos te estás recuperando y decirle, mira, tu papá acaba de fallecer, tu hijo acaba de fallecer. Entonces se vuelve todo mucho más difícil hoy, y tampoco somos demasiados médicos, somos pocos. El salir a las 2 o 3 de la tarde a dar los informes se está complicando cada vez más, porque uno se acerca al portón y te vienen en masa todas las personas, algunos con cuestionamientos, otros con dudas, otros con preguntas, otros con palabras de aliento. Pero en los últimos tiempos también hemos recibido insultos y a veces hasta maltrato. Nos han roto el portón, nos han tirado piedras. O sea, estamos viviendo momentos también de mucha tensión, que en lo que la pandemia vaya avanzando y no podamos dar atención a todos los pacientes como está ocurriendo, seguramente que esa agresividad va a ser mayor, ¿verdad? Y doctor, ustedes sin duda alguna son los que tienen mayor autoridad para hablar de todo el tema, porque es el hospital de referencia, y me imagino que
van absorbiendo mucha experiencia, conocimiento cada día, no solamente sobre la enfermedad propiamente, sino sobre los hábitos que los paraguayos de repente, o la forma que encaramos los paraguayos esta enfermedad. ¿Qué seguimos haciendo mal los paraguayos? ¿Qué ustedes se dan cuenta que no aprendimos a pesar de los mensajes, de las reiteraciones, de algún programa educacional que pueda haber? ¿Qué no aprendimos? ¿Qué seguimos haciendo mal los paraguayos? Yo creo que sobremedicarnos. Creo que ha sido una pelea desde el inicio de la pandemia. No es esta la primera enfermedad viral que casi no tiene tratamiento. De hecho, el dengue es una enfermedad que la tratamos con agua. La mayoría de los virus no tienen un tratamiento específico. Y esta patología a lo largo del tiempo y a lo largo de este año y medio que venimos arrastrando ha tenido más noticias negativas que positivas en cuanto a la terapéutica y se ha limitado mucho eso. Entonces hoy vemos pacientes que te llegan polimedicados, en eso también hay un mea culpa médico que tenemos que hacer todo porque también el miedo y el temor a que el paciente se complique hace que le demos a veces una cantidad excesiva de medicamentos que al no producir ningún efecto beneficioso, lo único que le aportan al paciente son efectos colaterales. Entonces nos llegan pacientes deshidratados, nos llegan pacientes con diarrea o con trastornos gastrointestinales por el sobreuso de medicación, excesivo uso de corticoides en fases tempranas, excesivo uso de antibióticos desde el primer día, cosa que no tiene ninguna razón de ser. Esta es una enfermedad claramente viral con muy poca sobreinfección bacteriana en general. Entonces hay una cantidad de medicamentos que no deberían de usarse y que hoy lo que se intentó y que se sigue intentando, y tiene que ser foco de discusión en el ámbito médico, es que no podemos nosotros generalizar los pacientes con una receta. O sea, yo tengo mi recetita de WhatsApp, doctor José Fusilo, y le envío a toditos los pacientes como si fuese que todos son iguales. Claro. Y hay pacientes diabéticos, hay pacientes oncológicos, hay pacientes hematológicos que no son iguales y que nosotros no podemos. Y aquí tenemos uno de los mejores hematólogos del país, la anticoagulación y todo lo que ha conllevado el manejo de drogas a las cuales no estábamos acostumbrados a manejarle y que de repente todos nos volvimos expertos en sobreuso de medicaciones que no eran habituales en nosotros, ha tenido algunas consecuencias, ¿verdad? Un aspecto en el que con seguridad nadie tenía experiencia y se aprendió sobre el camino es aquello que tanto temíamos en el 2020, sabíamos que podía suceder y terminó sucediendo de una manera cataclísmica, que es que falten camas de terapia. Que el paciente que clínicamente requiere una terapia no pueda entrar porque no hay lugar. Y ahí aparecen los neologismos, paciente terapizado, paciente con alto flujo, y otros más terribles que indican simplemente necesita terapia pero no hay. Claro. Sin embargo, la iniciativa, el ingenio médico ha logrado mantener con vida a muchos de estos pacientes que realmente necesitaban estar en terapia intensiva. Sí, así mismo. Creo que hemos adaptado salas, hemos adaptado pasillos, hemos adaptado tubuladuras, hemos compartido tubuladuras entre pacientes en algún momento. O sea, el fin siempre es intentar prolongar la vida y hasta que podamos conseguir un espacio más adecuado para el tratamiento, ¿verdad? Y lo hemos hecho en muchas ocasiones, creo que lo hemos conseguido, pero definitivamente no es la mejor forma de trabajar, seguro, y eso siempre va a traer más fracasos que éxitos. Hasta he visto cámaras de cubiertas de autos para poder pronar a embarazadas con COVID. Sí, el tema de las embarazadas y de los obesos con amplia longitud de la circunferencia abdominal tenían el problema de que una de las posiciones fundamentales para la mejor ventilación, o sea, la mejor distribución del oxígeno en los pulmones, se llama la ventilación pronosa, boca para abajo. Boca abajo. El problema de los obesos es que y tenemos aquí en Paraguay obesos que son muy panzones, valga la palabra, que básicamente parecen embarazados, ¿verdad? Y cuesta mucho ponerlos boca para abajo. Entonces se buscaron estrategias para eso, ¿verdad? O sea, almohadones, cubiertas y formas en las cuales ponerles sin que caigan a los costados de las camas. Chocamos con que nuestras camas son muy pequeñas, las camas que hemos recibido de donaciones eran muy pequeñas y solamente el 10 o 20% de las camas que tenemos tenían barandas a los costados, entonces nos costaba mucho sostener a los pacientes y teníamos que a veces atarlos a las camas, o seguimos haciéndolo, ¿verdad? Y bueno,
realmente es una serie de cosas las cuales tenemos que convivir día a día. Sí, señor. Vamos con Renan, vamos a una pausa y a la vuelta seguimos conversando con el doctor José Fusilo. ¿Qué nos falta? ¿Cómo están nuestros hospitales? ¿Qué se viene? ¿Cuál es el pronóstico para los próximos meses en Paraguay y en el tema de la pandemia? Con Renan y a la vuelta seguimos conversando. Bien, 21:41, estamos de vuelta conversando con el doctor José Fusilo. Doctor, de las 600 personas aproximadamente que están en unidades de terapia intensiva, ¿el 25% más o menos absorbe el INERAN? No, nosotros tenemos capacidad como para 60 en este momento. De UTI. Claro, de pacientes ventilados. Como decíamos recién, no es una terapia intensiva. Es solamente la terapia, lo que es terapia intensiva pura, solamente tenemos para 30 camas, pero después tenemos áreas que se han adaptado. Hay todo un área del pabellón que le denominamos terapia intensiva del pabellón, ahí abajo que armamos, digamos, cambiamos todo como para que sea una terapia intensiva. Y la urgencia, que era inicialmente solo urgencia para atención de todo tipo de pacientes, hoy se convirtió en una terapia intensiva también. El paciente prototipo que entra a terapia intensiva o que entraba a terapia intensiva en el 2020 es diferente ahora que se habla de nuevas variantes, de un nuevo estilo de evolución clínica de la enfermedad. El paciente de ahora, de junio del 2021, ¿es distinto al del año pasado y en qué sentido? Sí, en la edad. Y ahí tenemos muchos factores que podemos debatir, pero sí claramente ha cambiado el grupo etario. Hace un año atrás los pacientes que entraban a terapia eran de 60, 65 años para arriba. Hoy por hoy eso ha bajado, el promedio de internación está en 35, 40 más o menos, ¿verdad? Edad. De edad, sí. Y los pacientes en terapia intensiva son en un promedio entre 45, 50, 55 años de edad, ¿verdad? ¿Y más graves? Entran más graves y otra cosa que también están más tiempo internados. ¿Ah, sí? Por una cuestión de, bueno, suena feo, ¿verdad? Pero tienen mayor capacidad de lucha. Entonces los pacientes, anteriormente los pacientes adultos mayores, era como la severidad de la enfermedad, al que estaba muy grave lo terminaba llevando en 4 o 5 días. Ahora tenemos pacientes que tienen más capacidad física de aguantar más tiempo y afortunadamente también tienen mayor capacidad de salir sanos, digamos. Doctor, no sé si es una cuestión que tiene una base científica o no, pero mucha gente se pregunta por qué a algunas familias que le toma el COVID terminan falleciendo 3 y 4 integrantes de la misma familia y a otras familias prácticamente les toma tangencialmente con algunos síntomas, pero nada, todos los integrantes de una familia. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque el tipo de virus que le toma a uno, la famosa carga viral, es más fuerte con algunos o porque el ADN de alguna familia está mejor preparado, porque no tienen enfermedades de base? ¿A qué se puede deber ese balanceo que hay entre algunas familias y otras? Bueno, es justamente una de las cosas que se sigue investigando más profundamente y se vio que cambió sustancialmente con la variante Gamma, que es la variante P1 brasilera que le llamamos nosotros, que ha tenido un comportamiento mucho más familiar, o sea, contagios familiares y todos con la misma severidad. Hoy vemos pacientes que vos decías, anteriormente vos tenías un integrante grave de la familia, pero el resto todos sanos. Sí. No había una correlación directa. Hoy vemos que si está grave uno, es muy probable que los demás de la familia se agraven también. Y eso
se está investigando mucho, la carga viral en un principio se le dio mucha importancia. Hoy los artículos tienen, digamos, significancia dispar sobre el tema y no se correlacionan directamente, necesariamente. Sí hay muchos factores, lógicamente, del huésped que tendrían que verse, la parte genotípica o fenotípica, que es la forma en la que se presenta la enfermedad en cada persona, y evidentemente hay un componente del huésped, que es de la persona que recibe, y también muy probablemente tenga que ver el tiempo de exposición al virus que han tenido, ¿verdad? Generalmente son contagios sociales que se han dado en el aspecto de reuniones familiares muy extensas, y bueno, el paciente terminan complicándose realmente todo, ¿verdad? Lo que es cada vez más raro, Andrés, es el paciente que tiene el COVID, solo él, y no contagió a nadie de la familia. Estoy en una sala de clínica médica, en un hospital estatal, en donde vemos a los pacientes post-COVID. Sí. Los pacientes que salieron de terapia intensiva o estuvieron mucho tiempo en urgencia y que ya no son positivos y bueno, suben a completar su tratamiento en una sala que antes era polivalente y ahora es plenamente COVID, como sucede en tantos hospitales. Y vemos pacientes, por un lado, felices de haber sobrevivido después de 20, 30 y 40 días de terapia intensiva. Y de estar otra vez, a pesar de que todavía están recibiendo oxígeno, todavía están maltrechos con antibióticos y demás, viendo la luz al final del túnel. Pero todos ellos con algún familiar enfermo, tan grave como ellos, o perdido, a los cuales hay que contar, porque ese es el momento en que hay que contarles ahí sí, ya es el que momento. falta gente en la familia. Sí, incluso muchos salen y en ese proceso de enterarse vuelven a caer y por eso digo que esta enfermedad produce sin un sufrimiento distinto que otras enfermedades, en donde también puede haber este calvario de un paciente. Pero acá es una cosa que es familiar, colectiva a veces. Claro, altamente contagiante y como te decía el ejemplo reciente, te piden por favor, doctor, no le cuente a mi mamá que falleció hasta que se vaya de alta, o le contamos nosotros al salir de alta, y bueno, y ahí empieza todo otro... ¿Y hubo otro algún tipo de caso, doctor, que se le haya contado y se haya descompuesto? Sí, hemos tenido pacientes que se descompensaron posterior a eso y que también ingresaron a terapia y también fallecieron después. José, te saco del ambiente público para llevarte un instante a los sanatorios. Ahí también hay un neologismo, la ministerialización de los pacientes. ¿Podrías explicarnos qué es eso y qué problema trae? Bueno, en este momento todos los sanatorios privados tienen, digamos, ya que cumplir por ley el tema de la, no me recuerdo cómo se llama la ley, la ley costo cero de digamos que todo el ministerio absorba el total de los costos de los pacientes internados en los centros privados, ¿verdad? Y hoy por hoy el 80-90% de los pacientes internados en privados están vía ministerio, es decir, ya prácticamente se adhieren al sistema en el cual no pagan nada y el ministerio le paga todo, ¿verdad? Eso, evidentemente, para nosotros que hacemos atención diaria todavía no tiene ninguna implicancia. Seguramente los sanatorios tendrán que discutir después con el ministerio las formas de pago y todo eso, pero cubre solamente un monto diario que creo que es 5 millones por día para pacientes en sala y hasta 12 millones por día en pacientes en terapia intensiva, y a eso es lo que tienen que adherirse ellos, ¿verdad? ¿Y qué significa adherirse? Decidir si le van a poner un medicamento más costoso, menos costoso, regular un poco la atención, ¿cómo se puede...? La atención no, pero sí hay medicamentos que no cubren, ¿verdad? Por ejemplo, el tocilizumab o el remdesivir mismo no siempre está cubierto, tiene restricciones ya muy limitadas a los días. En verdad esa es la forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Porque el remdesivir en particular es un medicamento que ha demostrado su utilidad hasta el día 9, básicamente en la fase viral de la enfermedad. Posterior a esa fase viral no tiene ninguna utilidad. Pero anteriormente se usaba igual, en el privado se le ponía a todos los pacientes posteriores al día 10 incluso, muchas veces por pedido de la propia familia, porque hay mucha presión realmente para manejar a los pacientes. Pero hoy, como son por ministerio, eso está limitado a los días exactos y al paciente exacto, ¿verdad? Tengo una última pausa que hacer, pero a la vuelta justamente quería conversar con el doctor sobre estos temas, medicamentos, oxígeno, todo lo que estaba haciendo falta días atrás, semanas atrás, cómo venimos evolucionando, qué malabarismo se está haciendo
para tratar de dotar a los diferentes centros asistenciales de estos insumos médicos que salvan vidas. A la vuelta, el doctor José Fusilos nos va a contar la realidad que vive desde el frente de batalla en este sentido. Vamos con Renan y enseguida volvemos. Se pasó Renan esta noche con su homenaje a la paz del Chaco. Excelente, Renan. Bueno, estamos en la parte final de este programa, los últimos 5 minutitos. Doctor, ¿qué te preocupa más en cuanto a los insumos? ¿La falta de oxígeno, la escasez de oxígeno o de medicamentos o de insumos? Sin duda el oxígeno, ¿verdad? Y lo hablábamos fuera de cámara. Sin duda lo que más nos preocupa es el oxígeno. Hoy nosotros, por lo menos en Irán, hemos logrado paliar parcialmente eso con otra planta de oxígeno que hoy logramos poner en funcionamiento, digamos ya casi total. Entonces eso nos da un alivio importante, ¿verdad? Pero no es la misma realidad de otros hospitales del país, incluso sanatorios privados del país están teniendo lo que es el dilema del oxígeno, ¿verdad? Y nosotros leíamos esto allá en octubre, septiembre del año pasado en países como Perú y Ecuador y lo veíamos tan lejano. Y ahora lo vivimos así exactamente. Incluso cuesta mucho conseguir oxígeno para colocarle balones de oxígeno a las personas en su casa. O sea, la oxigenoterapia domiciliaria siempre fue parte importante del tratamiento de los pacientes respiratorios. Nosotros lo hacíamos mucho, pero ahora cuesta conseguir. O sea, ya no se consiguen balones de oxígeno domiciliario y hay pacientes que no consiguen camas, pero tampoco consiguen oxígeno para llevarlo a la casa. Entonces, es el oxígeno que es la piedra angular del tratamiento. O sea, puede faltarte el resto, pero el oxígeno no. Es decir, no solamente es algo que hace mella en lo público, sino también los sanatorios privados están preocupados por el tema. Todos están teniendo problemas de oxígeno, de provisión de oxígeno, sí. José, hemos visto y hablamos en la pausa de gente que hace filas durante horas para vacunarse y cuando llega le cuentan, no, esta vacuna es AstraZeneca. Le dicen, no, esa no quiero. Hay preferencias. Se van y no se ponen. Se van sin vacunarse, ¿verdad? Hay una gran cantidad de marcas de vacuna, pero ¿qué le dirías a la gente que tiene miedo a determinada marca o prefiere esperar para que llegue tal vacuna para usar esa? Bueno, evidentemente que todas las plataformas son, primero, seguras y segundo, son efectivas, altamente efectivas y lo están demostrando ya en el mundo real, no solamente en los ensayos clínicos, porque el mundo de los ensayos clínicos a veces es diferente al mundo real. Hoy ya el mundo real está mostrando la efectividad de la vacuna incluso para las nuevas variantes. Hoy todas son seguras, hablábamos de que lógicamente se amplifican mucho los efectos colaterales de una vacunación masiva, que aparte es una vacunación en tiempo real. Estamos viendo un reality de vacunas en el mundo y pendiente de todo lo que ocurre. Anteriormente vos tenías que viajar al Brasil, yo me voy el domingo a Camboriú y te decían, tenés que ponerte la fiebre amarilla, la vacuna para fiebre amarilla. Te vas al ministerio y te pones, sin importarte, porque tenés que viajar el domingo. Cuando nosotros preguntamos, esa vacuna para fiebre amarilla, ¿de qué laboratorio? ¿De qué laboratorio? ¿Qué porcentaje de trombosis produjo? ¿Qué porcentaje de Yo le suelo contar a mi miocarditis paciente porque la más cuestionada es la AstraZeneca, Sí. que fue la que recibimos los 72.000 médicos, enfermeras y todo el personal de blanco que estaba en primera línea, Sí. Y que dejamos de morirnos y de internarnos a partir de haber recibido la AstraZeneca. Y más de 70 millones de británicos. Exacto, por la Gran poner un ejemplo Bretaña. local nomás. Sí. Ahora se murieron 2 médicos de Ciudad del Este, justamente 2 personas, 2 queridos colegas que eran antivacunas o no quisieron vacunarse. Me equivoco, doctor, si hago un análisis bastante simplista y digo, bueno,
¿qué tengo hoy? Un resultado incierto desde lo científico con respecto a cada una de las vacunas, algo que probablemente vamos a tener certeza científica de acá a 5 años cuando las muestras y el comportamiento y la reacción de cada uno de los vacunados dé una muestra importante como para analizar de aquí a 3, 5 años, o enfermarme y con un porcentaje elevadísimo de posibilidad de que termine muriendo. Eso es lo que tengo que elegir. Claro, el riesgo-beneficio, la balanza famosa entre anecdóticos efectos colaterales o muy comunes efectos mortales de la enfermedad, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Bueno, doctor, un gran honor haberte detenido hoy. Muchísimas gracias por decir sí a nuestra invitación. Verdaderamente agradecidos y admirados con tu trabajo y el de todos tus colegas allí en donde más se lo necesita. Muchísimas gracias por la invitación de vuelta también para gracias, mí. Gracias, doctor, por venir. Muchas gracias. Muy bien, doctor Boxia, un honor como siempre. Vamos a ver cómo se comporta la gente políticamente el próximo domingo y el martes lo vamos a ver. Ya lo comentaremos. En Bocas del Tiempo. Renan, muchas gracias. A ustedes también por estar allí. Nos volveremos a encontrar en 7 días más.